Ok, entonces una función es una relación que cumple esta unicidad, ¿verdad? Existe una única pareja con ese primer elemento, con un elemento en la primera posición. Entonces, tenemos esta noción, la gráfica, de asignarle a un elemento su única pareja en el conjunto B. Entonces, en el caso en el que los conjuntos son los números reales, en vez de dibujarlo con bolsas, como conjuntos, pues dibujamos los números reales como una recta, y entonces la función la podemos representar gráficamente como los pares ordenados en el plano que satisfacen esa asignación. Entonces, eso es lo que es una función, y también hablamos sobre varias propiedades que cumplen ciertas funciones. Entonces, rápidamente recordémoslas. Hablamos sobre la inyectividad, la sobreyectividad, y la combinación de ambas se llama biyectividad. Entonces, recordemos rápidamente qué significa cada una de estas. ¿Qué quiere decir que una función sea inyectiva? ¿Quién nos puede tal vez recordar? ¿Qué significa que una función sea biyectiva? Inyectiva, perdón. Que, ¿aló? Sí. Que toda imagen solo tiene una preimagen asociada. Ok, que si yo tomo, correcto, ¿verdad? Entonces, en ese gráfico, si yo tomo valores distintos, digamos a A1 y a A2, si yo tomo valores distintos en el conjunto de salida, en el primer conjunto, entonces su pareja, voy a B1 tal vez, su pareja es distinta. Entonces, una función es inyectiva si elementos distintos tienen asignaciones distintas. Entonces, inyectiva quiere decir que para todo, para cualesquiera, A1 distinto de A2 en el conjunto A, sus parejas, se tiene que sus parejas, es decir, los elementos que estamos llamando f de A1 y f de A2, son elementos distintos. Vea que estos son elementos distintos que viven en B. Entonces, si tomo elementos distintos en el conjunto A, sus parejas que viven en el conjunto B son elementos distintos. O dicho de otra manera, la única manera de que dos flechas lleguen al mismo punto es si salieron del mismo lugar. O sea, no eran dos, era uno. Ok, eso era la inyectividad. ¿Qué es la sobreyectividad? Que todo el conjunto de salida está mapeado al conjunto de entrada. Digamos, no hay ningún elemento que no esté asociado. Que todo elemento del conjunto B, No, de salida. No, oh, no, perdón, de entrada, sí, de entrada. O sea, todo elemento de A está mapeado a B. no, ¿verdad? No, más bien al revés. Eso es parte de la definición de ser función, ¿verdad? Cuando decimos que f es una función de A en B, es decir, es un subconjunto de parejas donde el primer elemento pertenece a A y el segundo pertenece a B, parte de la definición de ser función, es que la regla es que este subconjunto, todas posibles, ¿cómo lo digo? ¿Saben? Todos los elementos del primer conjunto pertenecen a la relación para alguna B. ¿Verdad? Entonces, la sobreyectividad no tiene que ver con el conjunto de salida, tiene que ver con el conjunto de llegada. Entonces, sería más bien que f de A es igual a B. Lo podemos decir en términos del conjunto de imágenes, correcto. Hay varias formas de decirlo, ¿verdad? Todas de ellas son equivalentes. Digámoslo de la siguiente manera. Para todo elemento que pertenece al conjunto B es a donde llegan las flechas. Es decir,
lo que yo asocio elementos de A. Entonces, lo que quiere decir que una función sea sobreyectiva es que todo elemento de A es asignado a un elemento, todo elemento de B es asignado a un elemento de A. Entonces, para todo B en B, existe un elemento A en A, tal que la pareja A, B pertenece a la relación, es decir, tal que B es F de A. Entonces, la sobreyectividad tiene que ver con el conjunto de llegada, es decir, la segunda posición, no con la primera. La parte de la definición de ser función es que en el conjunto de salida no sobra gente, ¿verdad? Todos los elementos del conjunto de salida tienen a alguien asociado. Eso es parte de la definición de ser función. La sobreyectividad es el análogo, pero con el conjunto de llegada. Es decir, que todo elemento de B tiene alguna flecha que le llega, ¿verdad? Entonces, todo elemento de B es la pareja de alguien en A. ¿Ok? Y biyectividad es las dos anteriores, ¿verdad? Es inyectividad más sobreyectividad. Entonces, ¿cómo podemos enunciar la combinación de ambas? Diciendo que para todo elemento del conjunto de llegada, entonces voy a empezar como diciendo la sobreyectividad. Entonces, todo elemento del conjunto de llegada, para todo B en B, existe un elemento en A, tal que B es igual que F de A. Entonces, la inyectividad es que esa existencia es única. Entonces, existe un único elemento A en A, tal que F de A es B. Entonces, la biyectividad es la combinación de ambas propiedades. Entonces, la sobreyectividad me garantiza que todo elemento del conjunto de llegada tiene asociado un elemento en A. Y la inyectividad me dice que si tomo cualquier otro elemento de A, no puede llegar al mismo lugar. Entonces, todas las flechas tienen un único origen y un único final. No hay dos flechas que lleguen al mismo lugar y todos los puntos del conjunto de llegada tienen una flecha que les llega. Entonces, sobreyectividad garantiza la existencia de la flecha y la inyectividad garantiza la unicidad de la flecha. Entonces, existe es sobreyectividad y unicidad es inyectividad. Entonces, una función biyectiva es una que es ambas. Entonces, creo que hasta ahí fue donde llegamos con los videos. No sé si tienen una pregunta. Profe, uno, digamos, la inyectividad podría expresarla en términos de una contrapositiva, pero la sobreyectividad no. Vamos a ver, la inyectividad lo puedo expresar. Sí, ¿cómo lo puedo expresar? Si, Sería como para todo f de a sub 1 igual a f de a sub 2 que pertenecen a B, entonces a sub 1 es igual a sub 2 y los dos pertenecen a A, ¿no? sí, correcto, ¿verdad? Tal vez, veámoslo así. A la forma que yo lo escribí así, ¿verdad? A sub 1 distinto de a sub 2 implica que f de a sub 1 es distinto de f de a sub 2. Así como lo escribí, digamos, en una dirección. Si considero la contrapositiva, que es equivalente, ¿cuál sería? Negar esto. ¿Cuál es la negación de ser distinto? Es ser igual. Entonces, equivalentemente, la inyectividad lo puedo decir así. F de A1 igual a F de A2 implica, si no ocurre esto, entonces no ocurre esto. Entonces, ¿qué es que esto no ocurra? Si son distintos, es que son iguales. Entonces, A1 es igual que A2. Entonces, sí, ¿verdad? Son equivalentes. Lo puedo decir de esta manera o lo puedo decir de esta manera. Aquí, lo que estoy diciendo es que si parto de lugares distintos, llego a lugares distintos.
Y esto lo que dice es que si llegué al mismo lugar, ¿verdad? Si las imágenes, si las parejas son las mismas, es porque salí del mismo lugar, ¿verdad? ¿Está bien? Sí, pero digamos, mi duda es que yo no puedo hacer esa conversión lógica, digamos, sobre la definición de sobreyectividad. Vamos a ver, ¿O sí se vamos puede? a ver qué es lo que diría y nos damos cuenta si sí o si no. ¿Esto está bien? Sí. Sí, sí, sí. Ok, veamos a ver cómo podríamos intentémoslo. Dice, para todo elemento que pertenece a B, existe, ok, está, ¿verdad? No es una implicación, ¿verdad? Existe un A en A, tal que B es igual a F de A. Entonces, vea que yo, esta condición que me caracteriza a la sobreyectividad no es una implicación. Entonces, no la puedo convertir en una contrapositiva. O, dicho de otra manera, si quiero explicar una contrapositiva, tendría que expresar esto como una implicación. Entonces, así como está, no es una implicación, ¿verdad? Entonces, no sería una... No estoy diciendo que no se pueda, ¿verdad? No estoy diciendo que no se pueda, sino que al menos de esa forma no es una implicación, ¿verdad? No lo puedo pensar de forma P implica Q, de forma que no puedo considerar la contrapositiva. No Q implica no P. Para poder expresarlo para poder aplicar la contrapositiva, tendría que empezar expresándolo como una implicación. ¿Ven? Profe, había una compañera que había pedido la palabra. Sí, adelante. Sí, era yo porque yo estaba pensando, pero ya entendí que no es una implicación, pero estaba pensando que si se podía expresar de la siguiente forma. Si B es distinto de F de A, eh, existe un B, no, no, estaba pensando en ese análisis de la, de la Ok, contrapositiva, sí, pero ya entendí que no es una implicación, pero sí sí. estaba como negando la segunda parte para ver si se negaba la primera. Ok, Sí, vea que usted empezó diciendo si B es distinto de F de A. Entonces, está negando lo que quiere. Estoy diciendo que existe alguien en B que no es pareja de ninguna, digamos. Ajá, pero eso qué implica. Entonces, cómo sería? No, pues, mm, podríamos intentar si eso como una sí, implicación. sí, pero digamos, es que ahora que lo pienso así, porque usted está diciendo que no es que no se pueda, pero entonces a mí me surge la duda es, ¿hay una instancia en la que definir la sobreyectiva en términos de una implicación y usar la contrapositiva nos permite hacer algo en especial? Algo que tal vez no nos, o que sea más fácil para demostrar tal vez un caso. Pues no se me viene a la mente ahorita algún ejemplo en particular donde eso, no, donde eso sirva, pero podemos pensarlo, ¿verdad? Podemos pensarlo. Ahorita la respuesta es no sé, pero no se me ocurre un ejemplo, ¿verdad? Pero podemos pensarlo, ¿verdad? Sí, de momento no se me ocurre una forma, y menos que sea útil, ¿verdad? Porque podemos expresar esto como una implicación tal vez más rara que su negación, pues siga siendo menos, ¿verdad? No nos digan nada útil que no tengamos acá. Entonces, pensémoslo, ¿verdad? De momento no se me ocurre una forma en la cual podamos expresar esto como una implicación de forma que la contrapositiva nos pueda llegar a ser útil. Pero bueno, tengámoslo en mente, tal vez en algunos ejemplos tal vez nos sirva. Pero en ese momento no se me ocurre. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Está bien. Ok, entonces creo que llegamos hasta aquí en los videos. Entonces, veamos, veamos qué me garantiza la biyectividad. Entonces, supongamos que tengo una función biyectiva. Suponga
que tengo una función y voy a cambiar un poco la notación. Voy a dejar de escribir las funciones como subconjuntos del producto cartesiano y voy a utilizar la otra notación que introduje, que es más asociada a la forma gráfica de pensar en flechas que salen de A y llegan a B. Entonces, una función también se expresa usualmente de esta manera. Entonces, supongo que F es una relación, es un subconjunto de pares ordenados A de A plus B, que cumple con las definiciones, y supongamos que es una función que es biyectiva. Entonces, bueno, de hecho, pensemos en el dibujo, ¿verdad? Entonces, aquí tengo A, aquí tengo B, y F lo que hace es asociar elementos de A con elementos de B. Ahora, si la función es biyectiva, cualquier elemento que yo escoja, cualquier elemento, creo que ya lo logré. ¿Qué logró? Perdón, lo de definir la sobreyectividad como una implicación y ver que la contrapositiva tiene sentido. A ver, dígame, a ver, vamos aquí. La implicación es, si B minúscula pertenece a B, Ajá. entonces existe A en A tal que F de A es igual a B. Ok, eso es cierto, ¿verdad? Para Ajá. todo. Ok. Entonces, Uy, esto profe, es equivalente. ya voy. Esto es Es equivalente a que para todo A en A, que para todo A en A, si F de A es distinto de B, ajá, eso implica que B no pertenece a B. Implica que B minúscula no pertenece a B. ujú. Existe, no, ¿cómo es? Existe en B, ¿no? ¿Cuál es el problema aquí? Eh, Eso existe. No, profe, pero es que el para todo que usted puso en la primera implicación, yo no lo tengo, sino que es si B pertenece a B. O sea, si existe algún B en B. O sea, sea B que pertenece a B, entonces Ajá. existe A que pertenece a tal que F de A es igual a B. ok, ajá. Ok, estamos de acuerdo que esto es equivalente. Aquí no hay ninguna objeción. Ahora, la duda que me queda es si nos sirve de algo. Pero vamos, sí me queda la siguiente duda. Esta no es la definición de ser subjetiva. Porque esto tiene que ser, esta condición tiene que ser cierta para todo B, ¿verdad? Porque es una función, ¿verdad? Para un B en particular, puede ser cierto que exista un A, tal que A como B está en la función, o sea, está en la relación. Eso no implica que la función sea sobreyectiva, porque tal vez existe otro B que no tiene preimagen, ¿verdad? No tiene pareja. Entonces, vea que así como está, no es la definición de ser sobreyectiva. Si yo pongo aquí un para todo, sí. Ah, ok, sí. ¿Verdad? Sí, Porque, sí. ¿verdad? Porque eso sería para un B. Entonces, si para un B, ese B que usted se dio tiene preimagen, pues ahora tiene que ubicarlo para todos los Bs, ¿verdad? Incluso, si quiere, tal vez un poco, ¿verdad? Se puede hacer así para todo B, B, y hacer esto, ¿verdad? No tiene mucho sentido, no gana nada, ¿verdad? Porque está diciendo que para todo B en B, sí, B pertenece a B, entonces aquello. Pues entonces igual tendría que negar esto, ¿verdad?
¿Cómo? Perdón, aquí sería un B, ¿verdad? O sea, si existe un B en B que no es la imagen de nadie, entonces, básicamente llega a la contradicción, ¿verdad? Porque ese B estaba en B. Entonces, la función no. O sea, estos dos son equivalentes, pero vea que no le está haciendo, no le va a servir de nada. No le va a servir de nada. Vamos, en la práctica, no puede verificar que una función proyectiva haciendo esto, ¿verdad? Entonces, de antemano, usted sabría quién es la imagen. Usted sabría que ese B no es imagen de ningún A. Entonces, pues no le sirve de mucho. Y de nuevo, vean que esto no es exactamente una contrapositiva, ¿verdad? La contrapositiva no es, ¿verdad? Uno no hace para todo X, P de X implica Q de X. La contrapositiva no es, ¿verdad? La contrapositiva no tiene ese formato, ¿verdad? Entonces, pues, es cierto, esto es equivalente a esto. ¿Nos sirve de algo? Pues me parece, creo que no nos va a servir, en la práctica no nos va a servir, ¿verdad? Como dijo el compañero, para la electividad a veces sí es útil, ¿verdad? Usted empieza con algo que es igual, ¿verdad? F de x1 es igual a fx2, y usted, no sé, despeja y encuentra que x1 es igual a x2. Entonces, la única forma de que fueran iguales es que el x fuera el mismo, y entonces eso prueba inyectividad. Entonces, no veo, a ciencia cierta, cómo podríamos utilizar esto para probar sobreyectividad, ¿verdad? Porque básicamente tenemos que asumir que no es sobreyectiva. Entonces, si yo quiero verificar que esta función es no sobreyectiva y ocupo saber si es o no sobreyectiva, pues realmente no siento que nos vaya a facilitar la vida, ¿verdad? Creo que no. Esto es equivalente a esto, estamos de acuerdo, pero no siento que me pueda servir de algo. Sí, entiendo. Ok. ¿Qué está haciendo yo? Ah, no, bueno. Entonces, si yo tengo ¿hay una pregunta? ¿Una otra pregunta? Ok. Entonces, ¿qué es lo que me garantiza la biyectividad? La biyectividad, pues yo tengo una función que es biyectiva, que sale de un conjunto A y llega a un conjunto B. Entonces, vea que las flechas tienen dirección, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? El producto cartesiano tiene un orden. Entonces, los elementos de A viven en la primera posición, los elementos de B viven en la segunda posición. Entonces, una función f es un subconjunto de este producto cartesiano. Es una asignación que agarra elementos de A y les asigna a algún B. Si la función es biyectiva, uno puede utilizar esa asignación para revertir el orden. Entonces uno puede construir una relación. Una relación es un conjunto de parejas, un subconjunto del producto cartesiano, en la otra dirección. Que además sea una función. Quiere decir que todo elemento del conjunto B va a tener asignado algún elemento en el conjunto A. Entonces, si yo agarro cualquier elemento, como en el conjunto B, yo quisiera asignarle una pareja en el conjunto A. Entonces, ¿cómo lo podría hacer? Si yo sé que la función es biyectiva, este B es la pareja de un alguien, es la pareja de un alguien en B, en A, perdón. Entonces, si yo escojo cualquier elemento en el conjunto de llegada, ese elemento es la pareja de un elemento en el conjunto A. ¿Cuál? La única, tal es que A, B pertenece a F, tal que B es igual a F de A. Entonces yo puedo utilizar la biyectividad de F para definir una relación en la otra dirección. Entonces, ¿cómo definimos esta función que básicamente se devuelve? Entonces podemos definir
podemos definir una relación que va a ser función donde el papel del conjunto de salida y el conjunto de llegada están intercambiados. Entonces, ¿cómo defino esa función? ¿Cómo defino las parejas? Si yo agarro un elemento que pertenece al conjunto B, ¿a quién le voy a asignar? Pues le voy a asignar el único elemento de A, tal que F lo manda a B. Entonces puedo definir a la pareja de este B como el único A en A, tal que F de A es B. Entonces, veanlo de nuevo, primero veámoslo en la dirección en que empiezo. Si yo sé que mi función es F, entonces para este elemento A, yo sé que existe un elemento en B, tal que A, B pertenece a esta relación. Ahora, si yo empiezo con cualquier elemento en B, dado que la función es sobreyectiva, pues estoy asumiendo que es biyectiva, entonces yo sé que hay algún elemento en A, tal que B es su pareja. Y como es inyectiva, yo sé que ningún otro elemento de A tiene por pareja a B. Entonces, la unicidad está garantizada por la inyectividad, y la existencia, la forma que yo puedo hacer esto, está garantizada por la sobreyectividad. Entonces, una función que es biyectiva tiene la propiedad de que existe una función en el otro orden que básicamente deshace lo que hacía la asignación original. Entonces veamos eso. ¿No le tienes una pregunta? Entonces veamos el siguiente diagrama. Entonces estamos asumiendo que F es biyectiva de A en B. Entonces aquí tengo mi conjunto A, aquí tengo mi conjunto B. Entonces yo agarro un punto cualquiera en A y me fijo cuál es su pareja, voy a llegar a un F de A. Ahora, este F de A es un elemento que vive en B. Si yo a este elemento que vive en B le aplico esta receta, lo que hago es básicamente devolverme. Entonces, esto sería F, y usando esta notación, esta sería G. Entonces, una función biyectiva me permite definir otra función en el orden inverso. Aquí el B antes era la segunda posición, ahora es la primera. De forma que si yo voy a B mediante F y me devuelvo con G, llego exactamente al mismo lugar donde salí. A esta función se le llama, la inversa. La inversa de F. ¿Sí? Y usualmente se denota por F a la menos 1. Creo que en el video dice el comentario de que esta notación podría ser un poco confusa, porque, por ejemplo, si yo escribo, no sé, un número X y lo elevo a la menos 1, si X es un número real, por ejemplo, esto sería el inverso multiplicativo, 1 entre X. Sin embargo, el menos 1, lo que está haciendo aquí referencia es a hacer eso, hacer el inverso multiplicativo. Aquí la multiplicación, pues no es multiplicación de números, sino que aquí la operación es lo que se llama la composición. Entonces este menos 1 se refiere al inverso respecto de la operación de composición. Entonces, tal vez, este es un ejemplo particular de la composición. Veamos en general cómo se puede definir un análogo al producto de números en funciones. Entonces, veamos lo que es la composición
de funciones. Aquí hay un comentario en el chat, será viejo. Así es viejo. Ok. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Profe, Sí. ahora que está hablando de esa notación de inverso, bueno, la función inversa, porque también, digamos, hay otra notación que, bueno, yo al menos la vi en un libro de Santiago Cambronero Viejo, sobre, creo que es el máximo común divisor, que es parecida a la, bueno, es casi que la misma que usan para el par ordenado. Ok, sí. Sí, sí, no, digamos, es como lo que voy a comentar, nada más. No entendí no entendí el comentario. O sea que esa definición de f de menos, o sea, de f menos 1 también es similar como con lo que pasa con la notación del mínimo común, máximo común divisor, en algunos casos. Pero que es la misma, digamos, se ve igual que el par ordenado. Sí, bueno, de hecho, usualmente, sí, es cierto, ¿verdad? El máximo común divisor de un par, no, en realidad, ¿verdad? Aquí no importa el orden porque son el mismo. O sea, el máximo común divisor de A y de B es el mismo común divisor que de B y de A. No hay. Ujú. No hay Pero a dirección. veces a veces le quitan el MSD y nada más ponen. Exacto. Hay Ajá. textos que usan, hay textos que usan esa notación. Ujú. Y ciertamente es muy confusa, sí. ¿Verdad? Inclusive ¿cómo es? El mínimo común múltiplo. Usa el de valor absoluto, creo que es. Bueno, creo que yo Corchetes, no creo es que este, es. ¿verdad? Sí, sí, sí. Y bueno, yo he hecho énfasis en esto, que la notación, usted puede escoger la notación que le dé la gana, para lo que quiera. Otra cosa es que sea útil. Entonces, en la tarea, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, yo definí una operación delta, que en el fondo lo que hacía era sumar clases de equivalencia. Entonces, yo puedo utilizar esa notación, no hay ningún problema, tiene sentido, yo defino sus propiedades y las estudio, pero ya existe un símbolo que uno está acostumbrado a utilizar para esto, que es la suma. Entonces, de nuevo, ¿qué significa este símbolo? Raíz cuadrada, todo el mundo lo usa, sabemos qué significa, lo interpretamos todos de la misma manera, pero es un símbolo, ¿verdad? Yo pude haber utilizado otro símbolo para esto, porque a mí, ¿verdad? Y de hecho, si ustedes agarran un libro viejo, donde están escritos a máquina de escribir, las notaciones que usualmente escogen están basadas en la facilidad de escribir a máquina. Ahora con LaTeX, con todo esto, pues yo fácilmente escribo un comando que represente, ¿verdad?, la operación que yo quiero definir. Entonces, ahora la tecnología permite que yo escoja los símbolos que yo quiera. Pero antes, cuando usted tiene que escribir a máquina, ¿verdad?, usted estaba limitado por lo que la máquina puede escribir. Entonces, los símbolos de un libro, ¿verdad?, viejo es sumamente fea. Entonces, uno escoge los símbolos. Entonces, uno perfectamente puede definir, o sea, uno puede escoger este símbolo o puede escoger este símbolo por comodidad, tal vez, ¿verdad? Pero yo siento que esta notación es sumamente incómoda. ¿Por qué? Porque se puede confundir con un par ordenado, por ejemplo. Esta se puede confundir con un intervalo cerrado. Entonces, la notación es lo que usted quiera. Entonces, usted puede escoger la forma de representar el máximo común divisor como usted le da la gana, el mínimo común múltiplo como usted le da la gana. Ahora, eso va a tener consecuencias, ¿verdad? Usted tiene que ser consistente a la hora de escribir. Entonces, una vez que usted dice que va a utilizar esto, cuando llegue al punto en que quiera hablar sobre el par ordenado en un producto cartesiano, pues va a tener que hacer alguna decisión de cómo representa ese par ordenado. Pero lo que no entiendo muy bien es qué tiene que ver con la inversa. Yo creo que, bueno, Es que se me vino a la mente eso cuando se estaba explicando que se puede confundir eso Ok, con el que uno, digamos, eleva a la
ok. Ajá. Sí. Tiene toda la razón. Y eso sí es muy común, ¿verdad? Uno podría decir, bueno, si estamos hablando de máximos comunes divisores, pues estamos hablando, no sé, de n, de teoría de números, entonces, en donde yo nunca tengo que hacer parejas. Se sobreentiende, se Entonces, sobreentiende como... el contexto, digamos, es muy usual abusar de la notación. Sí, sí. Entonces, ciertamente, si yo no escribo esto, sin contexto alguno, es imposible diferenciar que esto significa el máximo común divisor o que esto significa un elemento del producto cartesiano. Ahora, si yo estoy escribiendo una prueba o estoy, lo que sea, y hay contexto, y yo digo, sea A como B, el elemento que pertenece al producto cartesiano, ya yo no lo puedo confundir con el máximo común divisor. Vea que el máximo común divisor es un número, ¿verdad? Es un número que divide a ambos, no es una pareja. Entonces, usualmente se puede abusar de la notación en el sentido de que puedo sobrecargar, ¿verdad? En cómputo se llama así, ¿verdad? Sobrecarga de operadores. Operator overloading en C++, sí. Entonces, yo puedo decidir, por ejemplo, ¿verdad? Yo puedo decidir que la suma para números reales la denoto igual que la suma para números complejos, o que la suma para matrices, o que la suma, entonces el símbolo de la suma, a pesar de que significa cosas distintas, porque depende de qué estoy sumando, ¿verdad? Si son números reales, números enteros, números complejos, matrices, elementos de un anillo, etc. Entonces, uso el mismo símbolo para todo. O después está como maneja las operaciones JavaScript, que usted puede sumarle un 1 a una cadena y le sale el 1 ahí, digamos. Entonces, si existe la sobrecarga Sí, sí. de símbolos. Entonces, yo uso el mismo símbolo que utilizo para la inverso multiplicativo, lo voy a utilizar para el inverso de otra operación. Entonces, eso sí es más común, ¿verdad? Utilizar, ahí lo que se sobreentiende es la operación. Si yo escribo un número y entonces escribo 3 a la menos 1, pues este 3 yo ya sé qué es un número, entonces este menos 1 digamos, se sobreentiende del elemento al cual se estoy aplicando. Si yo escribo algo así como coseno a la menos 1, pues entonces este coseno, yo ya sé que es una función. Entonces, la operación que estoy invirtiendo no es la operación de multiplicación, como si fuese un número. Entonces, usualmente podemos sobrecargar la notación, ¿verdad? Puede significar cosas distintas para cosas distintas. Digamos que no es la mejor práctica, ¿verdad? Uno debería tal vez de ser más consciente de que se puede confundir y estoy seguro que, bueno, uno, no sé, cuando va a cursos de cálculo, cursos de, no sé, álgebra, y entonces uno escribe coseno a la menos 1, siempre está el estudiante que hace 1 sobre coseno. Y eso es motivo de que uno supone que el lector entiende lo que estoy escribiendo y a veces, depende de lo que usted escriba, no es claro. Entonces, este tipo de sobrecarga uno puede evitar, ¿verdad? Pero entonces ya tiene que inventarse o nuevos símbolos o nuevos nombres. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven la calculadora, si ustedes ven su calculadora, es muy posible que hay un botón que diga arc coseno. Entonces, arc coseno, ¿qué es? Es la función inversa al coseno. ¿Y por qué no usamos coseno a la menos 1? Porque entonces va a haber un estudiante que piense que es 1 sobre coseno. Entonces, para evitar ese tipo de posible ambigüedad, entonces uno podría inventarse otra notación en donde esa ambigüedad desaparezca. Entonces, en vez de escribir A, B, pongámosle al frente más específicamente qué es lo que yo quiero significar, qué es lo que yo quiero representar con ese símbolo. Ese símbolo es confuso ¿verdad? Si estoy hablando por ejemplo, de funciones. Entonces, ¿es la función que me devuelve el valor, el máximo común divisor, o es la pareja de números a la cual le mando a la función? Entonces, para evitar todo ese tipo de confusión, no utilice esta otra. Entonces, utiliza una que es mucho más específica a lo que está haciendo. Entonces, usted puede ver en su calculadora que existe un botón que dice arco coseno o arcseno, para que no exista esta posible confusión. Pero entonces sí, ¿verdad?
dicho todo eso, ¿verdad? No vamos a inventar arcs para todas las funciones. Entonces, usualmente, ¿verdad? Si uno dice que ese símbolo representa la inversa de una función, no de un número, entonces la ambigüedad desaparece. Pues no es que no exista, pero hay que decirlo para que la gente no se confunda. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces, ¿qué es la composición de funciones? Entonces, la idea es la siguiente. Es una operación entre funciones. Entonces, piénselo como la suma. ¿Qué es la suma? Usted agarra dos números y los suma y ¿verdad? Los mete en una bolsa y produce un tercero. A ese tercero usted lo llama A más B. Entonces, usted agarra A, agarra B, hace una operación A más B y ese A más B es otro número. Entonces, agarra el 1, el 3 y esa operación le da 4. Entonces, vamos a definir una operación entre funciones. Solo que esa composición tiene ciertas reglas. Entonces, únicamente se van a poder componer, se van a poder operar ciertas funciones. Es como que yo diga, no sé, para poder sacar la raíz cuadrada, ocupo que el número sea positivo. Entonces, para definir esa operación, en este caso la raíz cuadrada, usted ocupa imponer ciertas condiciones. En este caso, que el número sea positivo. Entonces, vamos a definir la composición de funciones entre ciertos elementos, entre ciertas funciones. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes? Vamos a tomar una función f que va de A en B y otra función g que va de B en C. Entonces, si hacemos el gráfico, aquí está A, aquí está B. Entonces, básicamente F los conecta. Entonces, elementos de A los asocio con elementos de B mediante mi función f. Y tengo otra función que ahora sale de donde llega f. Entonces, por aquí tendría mi conjunto C y existe una función entre B y C que estoy llamando G. Entonces, voy a definir lo que se llama la composición de f con G únicamente en este caso. Únicamente en el caso en donde el conjunto de llegada de la primera es el conjunto de salida de la segunda. Entonces voy a definir lo que se llama G composición con F. Eso es como un circulito. Como un círculo. Y se lee F, bueno, G composición F. Entonces, voy a definir una función que ahora agarra un elemento de A y lo manda directamente a C. Entonces, ¿cuál va a ser la receta? Entonces, definimos la función G composición F, que va a ser una función que sale de A y que llega a C. ¿Y cuál va a ser la receta? La receta, de nuevo, lo que tengo que decir es, dado un elemento en A, ¿quién es su pareja en C? Entonces, ¿cómo lo vamos a definir? Voy a agarrar ese elemento A y ¿a dónde lo mando? Pues sigo las dos flechas que tengo. Entonces, A va a parar al conjunto B, al elemento F de A. Existe un único elemento que tiene a A como el primer elemento de la pareja. Entonces, agarro este A que vive en A y primero lo mando a B mediante la función F. Es decir, agarro el único elemento en B que es pareja de A. Ahora, este elemento que está en B, me fijo quién es su pareja bajo la función G. Entonces, ¿quién va a ser la pareja? El único elemento de C que es pareja de este elemento en B es el que se llama G de F. ¿Ya? Entonces, la receta, ¿cuál es? Considere G de F de A.
Entonces, a eso se llama la composición de F con G. Tal vez una observación importante, tal vez, no sé si, esto es muy usual que uno lo haga, tal vez como en el colegio y todo eso. Vean que F está de primera y G va de segunda, pero escribo en el orden inverso en la que aparecen en el diagrama. Entonces, la composición de F con G es lo que se denota como G composición F. Entonces, seguir las flechas en ese orden, primero F y luego G, se denota primero F, vamos, de adentro para afuera, de adentro o de izquierda a de derecha a izquierda. Primero F y luego G. Entonces, primero F y luego G. Entonces, eso se llama la composición de función. Note que esto es una operación restringida a funciones entre conjuntos con estas propiedades. Dice, profe, de verdad que F debe ser sobreyectiva. No. F, la función, ninguna, aquí estoy definiendo la composición. El único requisito para definir la composición es que los conjuntos estén en orden, ¿verdad? Entonces, la primera función tiene conjunto de salida A y conjunto de llegada B. Entonces, si yo quiero componer con alguien más, tengo que tomar una función con ese conjunto de salida y cualquier otro conjunto de llegada. Aquí yo no ocupo que sea sobreyectiva, ni inyectiva, nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por definición, F es función. Eso quiere decir que no importa cuál es el elemento A que usted toma, tiene pareja. Entonces yo estoy definiendo la composición, no ocupé escoger, ¿verdad? No ocupé devolverme. Si yo ocupara devolverme, como, vamos, si yo escojo un elemento acá B, ver quién es su pareja, pues si la función no es sobreyectiva, pues me podría quedar, ¿verdad?, con manos vacías. Tal vez no existe ninguna flecha que llegue a este punto. Pero yo estoy definiendo todo hacia allá. Entonces yo empiezo acá y sigo la flecha. La flecha existe. La flecha existe por definición de función. Entonces todo elemento del conjunto A tiene una pareja en B. Entonces simplemente sigo esa flecha. Y después, una vez que caigo acá, sigo esta flecha. Y eso me da una forma de arrancar en un elemento A y llegar a algún elemento en C. ¿Ven? Sí, es que estaba confundida porque, digamos, en el cole, bueno, yo no es que salí del cole hace poquito, pero en el cole a uno le dicen que, ¿cómo es? Dan una receta ahí, dominio de la primera tiene que ser igual al ámbito de la segunda. Entonces, para Sí, que la composición se pueda hacer. Esto es esto. 2 veces 7. Ah, ok. Sí, ¿verdad? Ah, ok, pero no estamos diciendo que, para ver, dominio de la primera, el dominio de G, el ámbito. Ya vi cuál es su conclusión. Yo podría definir la composición aún si el dominio, o sea, el conjunto de salida de la segunda es más pequeño, con la condición de que las imágenes caigan en ese conjunto. Entonces yo puedo dar, a priori, yo puedo dar una función que va de A en B y definir la composición con una función que está definida únicamente en un subconjunto más pequeño. ¿No? Entonces, voy a llamar a este que está aquí B'. Entonces, yo podría pensar en esto como una función que va de B' a todo C. ¿Y cuál sería la condición? La condición es que las flechas siempre caigan aquí adentro. ¿No? Entonces, yo podría definir una composición siempre y cuando el conjunto de llegada. Ok, ¿cuál es la receta que usted me está diciendo? Vea que yo estoy definiendo F que va de A en B, pero si las flechas caben en B', en realidad yo podría haber cambiado el conjunto de llegada. El conjunto de llegada es más pequeño.
Entonces, siempre y cuando, ¿verdad? De que ahora, una vez que hice esa simplificación, es lo que dije antes, ¿verdad? Pero en general, ¿verdad? No importa, puede sobrar gente que fuera. Lo que sobra no lo estoy utilizando para pasarle acá. Entonces, la única restricción es que el conjunto de llegada de uno sea el conjunto de salida del otro. No ocupo que sea sobreyectiva, porque al final de cuentas, yo no ocupo ver dónde va a caer este acá. Si este punto no vino de uno en A, no me importa. Entonces, yo lo que ocupo es que el conjunto de llegada de la primera función sea el conjunto de salida de la segunda. No importa si las flechas no alcanzan puntos en el medio, porque al final de cuentas no lo voy a utilizar, los puntos que sobran no los voy a utilizar para ver a quién asigno en el conjunto C. ¿Sí? Uno en la práctica también es usual reemplazar el conjunto de llegada por las imágenes del conjunto de salida. Entonces, para definir la función únicamente me importa, realmente el conjunto de llegada lo define el conjunto de salida. Entonces, los elementos de B que a mí me importan respecto de la función son únicamente las parejas de elementos de A. Entonces, yo siempre puedo reemplazar el conjunto de llegada por imagen. Entonces, uno siempre puede hacer sobreyectiva. Cualquier función se puede hacer sobreyectiva reemplazando el conjunto de llegada únicamente por el subconjunto de imágenes. Entonces, en ese sentido no hay ninguna diferencia. Yo no ocupo para definir la composición de que sea sobreyectiva. Uno siempre puede hacer una función sobreyectiva reemplazando el conjunto de llegada por algo más pequeño. ¿Sí? Sí, profe, ya entendí. Okay. Entonces, así se define la composición. Entonces, esto es como una forma de multiplicar, voy a decir entre comillas, ¿verdad? Es una forma como de multiplicar funciones. Es una forma de hacer una operación entre funciones para obtener otra. Entonces, la inversa es el caso particular de funciones biyectivas, para que sea biyectiva, el conjunto de llegada tiene que ser igual a la imagen de la función. Entonces, es el caso particular donde el C es igual que el A. Entonces, veamos eso. Entonces, considere el caso particular. Consideramos el caso particular de funciones donde las primeras salen de A y llegan a B y después se devuelven a A. Entonces, la definición es para A, B y C. Entonces, vamos a analizar el caso concreto de A, B y A. Entonces, en el caso de esta situación, decimos, vamos a ver, escribo. O sea, en el caso de que F sea biyectiva, entonces decimos si F de A y B es biyectiva, entonces existe, de acuerdo a lo que vimos hace un momento, existe una función de B en A, es decir, una función que va de aquí a acá, entonces es F, ya vemos hasta G, existe una función G que va en la dirección contraria, pero que lo estoy poniendo como en distintos conjuntos, tal es que si yo hago F compuesto con G, entonces si yo hago, bueno, en este orden sería G compuesto con F, ¿de dónde a dónde iría? Sale de A
y llega a A, ¿verdad? Sería una flecha directa de A a A. Que agarra un elemento A y lo manda ¿a quién? Entonces, aquí agarra un elemento A y lo manda a f de A. Y ahora, la función G, la función inversa, ¿qué es lo que hace? Agarra este elemento y lo manda al único elemento de A del cual f de A es pareja. ¿Cuál es el único elemento de A del cual f de A es pareja? A. G. A. O sea, que agarra A y lo manda a A. O Entonces, sea, estamos haciendo reflexividad ahí básicamente. reflexividad. ¿Qué quiere decir con reflexividad? Bueno, Es que digamos, lo estamos relacionando con el mismo elemento. Bueno, sí, ¿verdad? Lo que está diciendo esta construcción, en el caso de una función biyectiva, es que existe otra función, que llamamos G, pero bueno, que denotamos por este símbolo, que si yo hago la composición, obtengo la función que agarra un A y lo manda a él mismo. Pues, ¿qué quiere decir con reflexividad en este caso? O sea, quiero decir que esa función, digamos, esa composición de funciones se puede ver como relación reflexiva. Ok, sí, pero ok, la razón es que es de igualdad. No nos vimos que en cualquier conjunto, ¿verdad? Para cualquier conjunto A, dentro del producto cartesiano A cruz A existe lo que yo llamé en su momento la diagonal, ¿no es cierto? Entonces, vea que los únicos elementos que pertenecen a esta relación son de la forma A, A. Entonces, de forma que la condición de que f sea biyectiva es que exista otra función en el orden inverso, de forma que esta composición sea la relación de igualdad. Bueno, lo podemos decir en términos de relaciones. No sé si eso nos ayuda en algo. Pero sí, está bien. Esta relación es toda función es una relación, solo que en este caso, esta relación de igualdad. ¿Está bien? Las únicas parejas que pertenecen a esa relación son de la forma A, A. Entonces es reflexiva, claro, ¿verdad? O sea, la igualdad, recordemos que la igualdad es todas. Es reflexiva, simétrica, antisimétrica y transitiva. En particular, esta es reflexiva. Ok. Ok. Usualmente a esta función se le llama la identidad. Identidad en A. Entonces, la relación dada por la igualdad se le llama la función identidad. Entonces, ¿a cuál pareja quién es la pareja de A? Es A. Entonces, los únicos elementos en esta relación son de la forma A, A para A en A. Entonces, a esa función se le llama la función identidad, que agarra un elemento de A y lo manda al mismo. Es decir, los únicos elementos de esa pareja son los de la forma A, A. Entonces, la inversa que estamos utilizando acá hace referencia a la operación de composición. Entonces, es la inversa en el sentido que deshace lo que hacía la función original. Entonces, no sé, pensemos que esto es los números reales, son los números reales y estos son los números reales. Entonces, no sé, demos un ejemplo de una función que sea biyectiva. Por ejemplo, la función que agarra un número x y lo envía a x al cubo.
Entonces, ¿qué función deshace lo que hace la función cúbica? Logaritmo base 3 de X. No, Raíz cúbica. raíz cúbica, Ah, ¿verdad? ok, perdón, sí, no, es que estoy pensando en la exponencial. Entonces, si X lo mando a raíz, perdón, lo mando a X al cubo, entonces la función que agarra, voy a usar otra letra para que no me confunda con esta que ya utilicé, la función que agarra Y y lo manda a la raíz cúbica de Y, si yo hago la composición, si a X lo mando a X al cubo y a eso le saco la raíz cúbica, pues llego a X. Entonces, una función que es biyectiva tiene una función inversa en el sentido de que respecto de la operación de composición, hace lo inverso, ¿verdad? Deshace. Entonces, por ejemplo, la multiplicación, así fueran números, el inverso multiplicativo, el inverso respecto de la operación de multiplicación es la división, ¿verdad? Entonces, en este caso, sería 1 entre el X. Entonces, una función que es biyectiva, existe otra función que va en el orden contrario, de forma que la composición es la identidad, es decir, una función que deshace lo que hace la función f. Entonces, f lo manda a cierto valor y ese valor g lo retorna otra vez a x. Ok. Ok. Vamos a utilizar entonces este concepto de biyectividad para definir una relación de equivalencia entre conjuntos. Entonces, vamos a definir la siguiente relación. Esta relación es una relación en el conjunto, en todo el universo, ¿verdad? Entonces, si hay, bueno, definimos la siguiente relación. ¿Cómo pongo? Si A y B son conjuntos, vamos a definir la relación que voy a llamar, definimos una relación, que creo que voy a llamar únicamente, tal vez abusando de nuevo de la notación, ¿verdad? Ya utilicé este símbolo antes cuando hablamos de la relación módulo n, y lo voy a volver a utilizar. ¿Por qué? ¿Verdad? Es usual que cuando definimos una relación que resulta ser de equivalencia, pues uno identifica las clases de equivalencia, los elementos que pertenecen a la misma clase de equivalencia. Entonces, de nuevo, voy a utilizar algo que se me parece mucho al símbolo de igual, porque en el fondo lo que voy a definir es una relación de equivalencia, y la relación de equivalencia precisamente lo que hace es identificar, ¿verdad? Ponerle sus anteojos y ver como iguales cosas que se relacionan. Entonces, voy a definir una relación, voy a decir que A se relaciona con B si existe, bueno, sí, solo así, ¿verdad? Si existe una función biyectiva entre A y B. Una función biyectiva entre A y B. Entonces, la condición para que dos conjuntos se relacionen la voy a definir como que exista una función que sea biyectiva entre A y B. Entonces, veamos que esta relación es de equivalencia. Veamos que esto define una relación de equivalencia. Ok, entonces, bueno, ya ustedes, ¿verdad? Deberían de saberlo porque acá en el examen. Esas son tres propiedades que tienen que verificar. ¿Cuáles son? Reflexiva, simétrica y transitiva. Ok, empecemos con la simetría, con la reflexividad, perdón. Reflexividad. ¿Qué es lo que tengo que mostrar para que esta relación que estoy definiendo mediante este criterio sea una relación
reflexiva. Entonces yo tengo que verificar que para cualquier conjunto A se relaciona con él mismo. ¿Verdad? Esto por definición, ¿qué es? Que existe una función biyectiva con conjunto de salida A y conjunto de llegada A. ¿Será cierto que para cualquier conjunto exista una función biyectiva con conjunto de salida A y conjunto de llegada A? ¿Será eso cierto? Tome la función A y va a A, entonces es biyectiva, es, digamos, reflexiva. ¿Cuál es la función? Perdón, no entendí. O sea, digamos, ahí lo que hay que hacer es asumir que A módulo B se cumple, ¿verdad? No. Yo quiero demostrar esto, ¿verdad? Mm, No lo puedo asumir. Esto es la definición, ¿verdad? Esto no es un. Bueno, es decir, quiero probar que existe una función biyectiva entre A y A. ¿Ah? F de A igual a. Ok, vea que la función que agarra un elemento de A y le asigna elemento de A, el mismo elemento de A, es una función biyectiva. Aquí hay un comentario, vamos a ver qué pusieron aquí. hecho un pedito muy bonito, mami. F de A igual a, ok, correcto, ¿verdad? Exacto. La función F, que va de A en A, que agarra un elemento de A y lo envía a A, es decir, A es igual a F de A, eso es lo que llamé yo hace un segundo, la identidad en A, esa función es biyectiva. ¿Es claro eso? ¿Es biyectiva? ¿Quién es? ¿Verdad? Yo quiero probar que es biyectiva. Es sobreyectiva. Entonces agarro un elemento de acá. ¿Cuál es la flecha que llega a ese elemento de este conjunto? ¿Cuál es la pareja que tiene a A como segunda posición? ¿Cuál es la primera posición de esa pareja? Está, ¿verdad? Es A. Entonces, sin importar, yo agarro cualquier elemento del conjunto de llegada y existe una flecha, ¿no? La pareja A, pertenece a esa relación. Y nota que inmediatamente también es inyectiva. Si yo tengo dos elementos distintos, entonces este elemento está asociado a B. Por tanto, si estos son distintos, estos son distintos. O sea que la función es inyectiva. Entonces, la identidad es una función biyectiva. Entonces, la existencia de la función identidad me garantiza que A se relaciona con A. Pero siempre existe. Existe al menos una, posiblemente existen muchas, ¿verdad? Entonces, existe al menos una función biyectiva entre A y A. Veamos que es simétrica. Veamos que es simétrica. Entonces, ahora sí, ahora asumo que A se relaciona con B. Vea que la forma en que yo lo escribí, la A está en la izquierda y la B está en la derecha, y aquí el papel de A y el papel de B son importantes donde lo escribo. Entonces, suponga, más bien, voy a escribirlo así, suponga que existe una función biyectiva que voy a llamar F entre A y B, sí, que es biyectiva. Entonces, estoy suponiendo que existe una función que es biyectiva en esta dirección. Y eso es lo que me garantiza que A se relaciona con B en este orden. Es decir, ¿verdad? Entonces, en paréntesis, sabes que A se relaciona
con B. Tengo que mostrar, para demostrar la simetría, que también se relacionan en el otro orden. Entonces, debemos hallar alguna función biyectiva que vaya en el otro orden. Entonces, si yo sé que esta función que va de A en B es biyectiva, ¿qué podemos hacer para probar la otra condición? Tomar la inversa. Tomar la inversa, correcto. Entonces, note que tome, por ejemplo, f inverso. F inverso, ¿quién es? Es una función que va en la dirección contraria a la que iba f. Pregunta. Yo ocupo que sea biyectiva. ¿Es f inverso una función biyectiva? ¿Qué creen ustedes? Si f es biyectiva, entonces existe su función inversa. Ahora, ¿su función inversa será biyectiva? No hay que probar la inyectividad y la sobreyectividad. Sí, correcto. ¿Verdad? Eso es ser sobreyectiva. Entonces, ¿ustedes qué creen? Si la función f es biyectiva, ¿será la función f inverso también sobreyectiva? Lo dije mal, ¿verdad? Lo dije pésimo. Si f es biyectiva, será su inversa también biyectiva. Es decir, inyectiva y sobreyectiva. Creo que sí, pero más que todo porque f es función. Entonces ahí estamos como garantizando de que la inversa tenga ese camino único. ¿Cómo es? Es que digamos, haciéndolo con dibujitos, ¿verdad? Hagamos con dibujitos. Bueno, Ajá. yo quiero probar que esta función es inyectiva. Bueno, hagamos dibujitos. Entonces aquí tengo B y aquí tengo A. Entonces, hagamos hagamos la inyectividad. Inyectividad. Entonces, si yo agarro dos elementos A1, bueno, llamémoslo A1 y A2, porque viven en A. Entonces, si yo agarro elementos distintos, yo sé Por la inyectividad de f. por la inyectividad de F, entonces voy a hacer dibujo para su lado, ¿verdad? Entonces, existen sus parejas, que serían F de A1 y F de A2, son distintas, ¿verdad? Ajá. ¿Qué quiero probar? Quiero probar. No, hagámoslo así, creo que es Con mejor B. así. ¿Ah? Sí, en vez de ponerle f de a, póngale b y entonces en f inversa de ese b va un único a. Sí, hagámoslo más bien en la otra dirección. Tome dos elementos distintos de B. Tome dos elementos distintos, B1 y B2 distintos. ¿Qué sabemos acerca de sus parejas en A? Primero que todo, existen, porque F es sobreyectiva. Entonces, yo sé que existen elementos A1 y A2 en A, de forma que B1 y B2 son sus parejas. ¿Verdad? Entonces, para allá estoy yendo con F. Ahora,
¿Cuál es la definición de F inversa de un elemento en B? Es fíjese quién es su pareja en A. Es decir, que si yo ahora me voy a A con F inverso, que sabemos que existe, ¿quién es F inverso de B1? Es A1, por ejemplo. A1. ¿Y quién es B2? ¿Quién es la imagen de F inverso de B2? Es A2. Entonces vea que si yo empecé con elementos distintos, estos son distintos y por lo tanto las imágenes bajo F-1 también son distintas. Entonces eso prueba la inyectividad. ¿Está bien? Ve que la sobreyectividad es básicamente la definición de F inverso. Si usted agarra cualquier elemento, voy a repetir un cuadrito aquí. Entonces este es B y este es A. Entonces si usted agarra cualquier elemento de A, existe un elemento de B cuya imagen es A. ¿Quién? Si usted agarra cualquier elemento del conjunto de llegada, tengo que dar un elemento del conjunto de salida que es la pareja de A. ¿Quién es la pareja de A bajo esta función? F inversa de B. No, F inversa de A. ¿Quién es F inversa de A? Por definición, es el único elemento de B cuya pareja es A. Bueno, eso es lo que yo quería, eso ya la sobreyectividad me permite definirlo de esa manera. Entonces, vea que la inyectividad y la sobreyectividad ya lo usamos, inclusive para definir la función, en primer lugar. Entonces, la inversa de una función biyectiva es biyectiva. Entonces, la inversa de una función biyectiva es biyectiva. Entonces, ¿qué es lo que probamos? Nosotros partimos del supuesto de que existía una función biyectiva entre A y B, es decir, que A se relaciona con B. ¿Y qué es lo que probamos? Que existe una función biyectiva en la otra dirección, es decir, que B se relaciona con A. Es decir, que la relación que estamos definiendo realmente es simétrica. La definición parece tener dirección, ¿verdad? Inclusive, ¿verdad? Vea que hay una flecha que tiene esta dirección. Entonces, vea que pareciera que este necesariamente es el primero y este es necesariamente el segundo elemento de la pareja. Sin embargo, una función biyectiva realmente me puedo devolver. Entonces, esta flecha que va en esa dirección también la puedo escribir en la otra dirección y por lo tanto demostramos la simetría. ¿Está bien? Ahora tengo que probar la transitividad. Transitividad. Entonces, yo tengo una función biyectiva que va de A en B y una función biyectiva que va de B en C. De alguna forma tengo que encontrar una función, bueno, biyectivas, ¿verdad? Biyectivas. De alguna forma tengo que demostrar de que existe una función que sea biyectiva entre A y C. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? Esa función la llamo F, esta función la llamo G. Ocupo encontrar una función que sea biyectiva, pero ahora que el dominio, el conjunto de salida sea A y el conjunto de llegada sea C. ¿Qué podemos poner acá?
Profe, tal vez si son ambas biyectivas, definir la composición. Ok, entonces veamos la composición. ¿Qué composición F? Es biyectiva. Entonces, como ejercicio, verifiquen que en efecto la composición de biyectivas es biyectiva. El análisis es básicamente el mismo que la simetría. Vean que la simetría hicimos básicamente uso de la composición, solo que salíamos de A, llegamos a B, y de B nos devolvíamos a A. Pero el mismo argumento lo pudimos haber utilizado con una función que va de A en B y otra que va de B en C. No ocupamos tanto de que me volviera al mismo lugar, sino que me volviera a un lugar distinto si salía de un A distinto, llegaba a un A distinto. Entonces, la prueba de que la composición de funciones biyectivas es biyectiva es muy parecida a esta. Inclusive, a partir de la transitividad, se puede llegar a mostrar la simetría. Entonces, como ejercicio, verifiquen que la composición de biyectivas es biyectiva. Con un dibujo lo pueden hacer, ¿verdad? Tal vez es mejor primero hacer el dibujo y después tratar de traducirlo, ¿verdad? A palabras. Es un muy buen ejercicio para repasar todos los conceptos que hemos estado discutiendo. Entonces, háganlo. Son entonces 30. Hoy llegamos hasta las 3 o hasta las 4. Hasta las 3, profe, el lunes. Lo puedes a las 4. Ok. Rápidamente, tal vez para no dejarlo aquí muy al aire, ya probamos que esto me define una relación de equivalencia. Cuando tenemos una relación de equivalencia, pues lo que hacemos siempre es tomar las clases de equivalencia para identificar objetos que están relacionados. Entonces, voy a hacer, tal vez, rápidamente, porque no quiero, tal vez, hacerlo muy formal. Consideremos esos tres conjuntos. Voy a tomar, tal vez, el conjunto 1, 2, 3. Voy a tomar el conjunto B, que pongo aquí A, B, C, y C, también voy a poner el conjunto, contiene un árbol, contiene un bichito, contiene una casa y contiene una estrella. Hagámoslo con esos tres conjuntos de momento. Entonces, pregunta, ¿será cierto que A se relaciona con B? ¿Será esto cierto o será esto falso? Bajo los ojos, con los lentes de la relación de equivalencia que acabamos de definir, serán esos conjuntos básicamente el mismo. Se relacionan entre sí. ¿Qué creen ustedes? No, ¿Por qué? porque, digamos, se pueden hacer pares ordenados en el orden que, digamos, si hacemos la inversa, no van a ser el mismo, digamos, no va a tener los mismos elementos. No, pero más bien sí porque tienen la misma cantidad de elementos en ambos conjuntos, entonces usted puede hacer uno a uno. Ok, sí, ¿verdad? ¿Cuál es la condición que usamos para definir la relación de equivalencia? Es que exista alguna función biyectiva. Entonces, ¿qué tal esa función? Es el conjunto A. Tiene el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3. Es el conjunto A. Y por aquí está el conjunto B. Tiene a B y a C. Pregunta, ¿existirá alguna función de A en B que sea biyectiva? Dije, ¿qué tal esta? Agarra 1
y se lo manda a B. Agarra 3 y lo manda a A. Y agarra 2 y lo manda a C. Eso me define una función entre A y B. Entonces, ¿qué es la función? La función serían los pares ordenados 1, B, 2, C y 3, A, ¿no es cierto? Esta es mi función. Es un subconjunto de A plus B. Pregunta, ¿es inyectiva? ¿Sí? No hay ninguna flecha. Perdón, no hay dos elementos distintos que lleguen al mismo lugar. Entonces, ¿es inyectiva? ¿Es sobreyectiva? Pues sí, no sobra ninguno. Todos los elementos del conjunto B son la pareja de un elemento del conjunto A. Es decir, que esta función es inyectiva y es sobreyectiva. Es decir, que la relación de equivalencia realmente no diferencia entre A y B. La relación de equivalencia ve estos conjuntos como el mismo. Porque existe una función biyectiva entre A y B. Pues la respuesta es sí. Pregunta, ¿será A igual que C? O se relaciona A con C. No. Digamos lo mismo. Preguntémonos. ¿Ah? ¿Perdón? Profe, digamos, puede que sea biyectiva, perdón, inyectiva, pero no sobreyectiva. ¿Cuál? C. Ah, ok, está. Yo pensé que aquí, ok. Aquí tenemos. Pregunta, ¿podré definir yo una función biyectiva entre A y C? Entonces, el compañero creo que dijo una observación muy importante. ¿Cuál era? Que no puede ser sobreyectiva esa función. No podría Tienen ser que tener la biyectiva, misma ¿verdad? cantidad de elementos. ¿Cómo? Sí, digamos, los elementos tienen que, digamos, los conjuntos tienen que tener la misma cardinalidad. Los conjuntos tienen que tener la misma cantidad, correcto, ¿verdad? Entonces, Cardinalidad. ¿Ah? Cardinalidad. Cardinalidad, correcto. Entonces, vea que no importa cómo yo defina una función, entonces yo a este lo envío a alguno, entonces a este lo envío a este. Entonces, la imagen de uno es la casita. Ahora, ya usé la casita. Ya para enviar al 2, no lo puedo mandar a la casita, lo puedo mandar a cualquier otro. Entonces, al 2 lo envío a otro. ¿Verdad? Estoy intentando definir una función biyectiva. Entonces, estoy teniendo cuidado de no violar la inyectividad. Entonces, no voy a mandar dos elementos al mismo lugar. Al 3 lo mando, no sé, al árbol. Y ya, eso es una función. Vean que esa función no es sobreyectiva. Dejó por fuera la estrella. Bueno, eso es un ejemplo. Bueno, tal vez digo, no, empiece el 1 y lo manda a la estrella. Ya la estrella ya lo usó. Pero entonces me quedaría libre la casa. Bueno, entonces manda el 2 a la casa. Pero entonces la persona quedaría libre. Manda el 3 a la persona. Entonces quedaría libre, no sé cuál, el árbol. Entonces, no importa cómo usted intente definir una función entre A y C, ninguna función entre A y C puede ser sobreyectiva. Y si ninguna función puede ser sobreyectiva, pues ninguna, y por lo tanto, ninguna función puede ser biyectiva.
Entonces, si ninguna función entre A y C puede ser biyectiva, quiere decir que estos conjuntos no son iguales ante los ojos de la relación. Pertenecen a clases de equivalencia distintas. ¿Verdad? Si hacemos otro conjunto de, no sé, que contenga, ¿qué es aquí? 7, 11, 13 y 17. Ese conjunto D, con esos 4 números primos, note que D sí es equivalente a C. Existe una relación, una función biyectiva, por ejemplo, que agarra el 7 y lo manda a la estrella, que agarra el 11 y lo manda a la casita, que agarra el 13 y lo manda al árbol, que agarra el 17 y lo manda a la persona. Esa función que yo acabo de dibujar es sobrelectiva porque ningún elemento quedó sin escoger, y es inyectiva porque no hay dos flechas que lleguen al mismo lugar. Entonces, C sí es equivalente respecto de la relación de equivalencia que acabamos de definir con el conjunto que contiene a estos 4 símbolos. Entonces, en general, ¿qué creen ustedes que representa el conjunto de clases de equivalencia? Cuando dos conjuntos pertenecen a la misma clase de equivalencia. ¿Qué creen ustedes que será la respuesta? Que Esto son el puede mismo poner- conjunto, que son el mismo conjunto. No que sean el mismo conjunto, ¿verdad? Estos conjuntos son distintos. Tienen elementos distintos. Este tiene números, este tiene dibujos. Como conjuntos son distintos, pero pertenecen a la misma clase de equivalencia. Entonces, ¿cuál sería la condición, ¿verdad? Al menos con estos pequeños ejemplos de cuáles son las clases de equivalencia? ¿Cuándo es que dos conjuntos pertenecen a la misma clase? Cuando son biyectivos. Bueno, esa es la definición. Sí, ¿verdad? Sí, esa es la definición de pertenecer a la misma clase de equivalencia. Ya inclusive alguien mencionó la palabra, ¿verdad? Esta relación de equivalencia, ¿verdad? No ve los elementos, ¿verdad? Estos dos conjuntos para la relación de equivalencia son el mismo. Ese tiene números, ese tiene letras. Estos dos para la relación de equivalencia son el mismo. Ese tiene números primos, ese tiene dibujos. ¿Qué es lo que está capturando? ¿Qué es lo que está viendo la relación de equivalencia? No está viendo los elementos. ¿Está viendo? ¿Qué está viendo? Si yo quiero dar otro ejemplo, si yo quiero dar otro ejemplo de un conjunto que pertenezca a esta misma relación de equivalencia, ¿qué tendría que escribir aquí adentro? Que el C, por ejemplo. Yo quiero dar otro ejemplo de un conjunto distinto a C, pero que se relacione a C, es decir, que esté en la misma clase de equivalencia. ¿Qué es lo que tendría que escribir aquí adentro? Por ejemplo, este será este conjunto el mismo bajo los anteojos de la relación de equivalencia que este. Sí.
¿Por Tienen qué? que poseen la misma cantidad de elementos, ¿no? Ok, Pues es la misma cardinalidad. la relación de equivalencia no ve si son dibujos, si son letras, o si son números, o son palitos. ¿Qué es lo que ve? La cardinalidad. Únicamente ve la cantidad de elementos. Entonces, vamos a ver que esta relación de equivalencia, utilizando la biyectividad, me permite, básicamente, contar. Me permite establecer el concepto de cardinalidad. Pregunta. ¿Será el conjunto de los números naturales el mismo que el conjunto de los números enteros? Es una pregunta. Y ya casi nos vamos. Sí. ¿Qué dicen ustedes? Este es un conjunto, este es otro conjunto. Y la relación de equivalencia no ve los elementos, ve cuántos hay, básicamente. ¿Serán estos dos elementos, serán estos dos conjuntos ante la relación de equivalencia el mismo? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿Por qué? porque la cardinalidad es distinta. ¿Cuál es la cardinalidad de este? Aleph 0, creo. ¿Y la de este? Aleph 1. No. No. Ok. ¿Ah? La respuesta es que sí. Estos dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos. Existe una función biyectiva entre los números naturales y los números enteros. Entonces, lo que usted puede contar con los números naturales, lo puede contar utilizando números enteros. Bueno, el signo, el más y menos, no está haciendo una diferencia. Uno podría decir, bueno, es que aquí hay doble, aquí está n, aquí están 0, 1, 2, aquí están 0, 1, 2 y menos 1, menos 2, aquí como el doble. Entonces, la noción de cardinalidad para infinitos es un poco, digamos, no es tan intuitiva, ¿verdad? Como, ¿verdad? El doble de 2 es 4. El doble de infinito es, ¿qué es? ¿Verdad? Entonces, la respuesta es que sí. La relación de equivalencia que acabamos de definir ve a estos dos conjuntos como el mismo conjunto. Bueno, la misma clase de equivalencia, ¿verdad? Pertenecen a la misma clase de equivalencia. Pregunta. ¿Será Z y Q? ¿Pertenecerán Z y Q a la misma clase de equivalencia? Sí. ¿Por qué? Lo digo muy convencido. Sí, pero es que, digamos, es que yo tengo entendido que Q se construye a partir de una clase de equivalencia de los elementos de Z. Ajá, ¿O no? ajá. Y técnicamente hablando, usted está agarrando todos los elementos de Z. Entonces, usted puede definir una función biyectiva de Z a Q. Ok, la respuesta es que sí. El argumento que me dieron no es muy convincente. Que usted construya Q a partir de Z, realmente no le está dando esta igualdad, ¿verdad? En Z, nosotros lo hicimos, ¿verdad? ¿Cómo se define Q a partir de Z? Se construye como parejas, ¿verdad? Numerador y denominador. Módulo, una relación de equivalencia, ¿verdad? Dos fracciones son las mismas si el producto cruzado da igual. Entonces es cierto, ¿verdad? Q se construye a partir de Z mediante una relación de equivalencia. Pero realmente esa no es la razón de que tengan la misma cantidad de elementos. Por ejemplo, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes con esta? No hemos visto la construcción de R todavía, pero ustedes me pueden creer que R se construye a partir de Q mediante una relación de equivalencia. ¿Pero qué dicen ustedes?
¿serán estos dos conjuntos ante los ojos de la relación que acabamos de definir los mismos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pongo acá? No. No son tan convencido. ¿Está convencido o no está convencido? Digamos, sí sé que no, pero no sé, no me acuerdo, no sé por qué. Ok. Bueno, vamos a ver que las respuestas correctas son sí, sí y no. Entonces, Q, digamos, tal vez, en vez de escribir que son equivalentes, voy a escribir así, que la cardinalidad de Q y la cardinalidad de R, esta es mayor que la de Q, son distintos. La cardinalidad de Z y la cardinalidad de Q es la misma, la cardinalidad de N y la cardinalidad de Z es la misma. Entonces vamos a ver que, en efecto, R es más grande que Q. Sin embargo, estos sí son del mismo tamaño. Y, profe, una cosa, N es más grande que Q. ¿No? No es el conjunto, ¿verdad? No estoy hablando de ser subconjunto, estamos hablando de la cardinalidad. Ah, pero la cardinalidad de N es menor que la de Q, ¿o no? ¿No? ¿Es la misma? Es transitivo, ¿verdad? Es transitivo. Si Z y N tienen la misma cardinalidad y Z y Q tienen la Ah, misma ok. cardinalidad, nosotros demostramos que Entonces, esta relación es transitiva. Entonces, sí, porque es de equivalencia, digamos. necesariamente la cardinalidad de Q y la de Z es igual que la cardinalidad de N, o sea, por transitividad. Entonces, N y Q también tienen la misma cardinalidad, por transitividad. ¿Sí? Entonces, existe una función biyectiva de N a Q. De Q a N, no es interesante, ¿verdad? De N a Q es fácil. Aquí entonces el único que realmente es más, bueno, todos estos son muy interesantes, pero realmente es la primera vez que se observa un ejemplo de un infinito más grande que otro. ¿Verdad? Entonces, en este conjunto hay una cantidad infinita de elementos, pero hay más que los que hay en Q. Bueno, compañero, no vi muy bien quién mencionó lo de Aleph 0 y Aleph 1. Yo. Aleph 0 y Aleph 1 no es otra cosa que, por definición, esas cardinalidades. Entonces, por definición, ¿verdad? Aquí no es ningún teorema, ningún resultado, ¿verdad? Por definición, Aleph 0, que no recuerdo muy bien cómo es que se escribe así, ¿verdad? Pero Aleph 0, o algo así, es por definición la cardinalidad de los números naturales. Y bueno, ya sabemos que Aleph 0 es igual que este, que es igual que este, que es igual que este. Aleph 1 es por definición la cardinalidad de los... Y a poner... Yo creo, ok, Aleph 1 es la cardinalidad del conjunto potencia de los números naturales. La hipótesis del continuo es si esto es lo mismo que la cardinalidad de R. Eso. ¿Qué? No, es que no me estaba acordando si la hipótesis del continuo era problema del milenio, pero creo que no. No, la hipótesis del continuo es algo muy molesto que es independiente de la teoría de conjuntos. Usted si quiere la puede negar o si usted quiere la puede aceptar. No es, existen sistemas consistentes donde la respuesta sí y si es consistente la respuesta no. Entonces, la hipótesis de continuo es si existen conjuntos, básicamente en medio de estos conjuntos, ¿vale? Existen cardinalidades intermedias. No es un problema del milenio. Ok, sí, pero esa la probó Cantor. Pero no es igual. ¿Oh? No, perdón, sí es igual, no me acuerdo. No me acuerdo.
De hecho, o sea, bueno, de hecho no sé si lo estoy diciendo bien. Yo creo que sí, son iguales. No sé, tal vez ahora después de clase hago una pequeña búsqueda de internet para ver si, si lo que estoy diciendo es correcto. Creo que sí, ¿verdad? Sí, creo que sí. Ujú. Usted un número real lo puede escribir en ceros y unos, que es básicamente el conjunto de potencia de n. Sí, porque ya habíamos discutido que podríamos empezar a construir los naturales a partir de conjuntos potenciales también, digamos. Del vacío. Sí. Bueno. Bueno, las próximas clases vamos a profundizar en esto, ¿verdad? Aquí simplemente dijimos la respuesta, no sabemos por qué es verdadera, ¿verdad? Es correcta. Entonces, en las próximas clases vamos a continuar discutiendo estos problemas de conteo, ¿verdad? Una dirección lo que me permite es contar elementos de un conjunto utilizando otros. Entonces, por ejemplo, uno usualmente cuenta con los números naturales, pero podría perfectamente contar con Z o perfectamente contar con Q, ¿no? Ok, entonces tenemos acá, ya hace las 3. ¿No tienen alguna pregunta? Ok, entonces nos vemos el jueves. Hasta luego. Muy bien. Por allá.